la expansión de la iglesia. Amén. Claro que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. ¿Sí o no? Claro, ¿qué le ocurre? ¿Cómo se salva a la humanidad? Porque el Señor lo dijo. Había que llevar el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que es una tarea que el Señor nos dio a la iglesia. Y no lo puede hacer nadie más. O sea, Jesús dejó a la iglesia. ¿Puedo gritar un fuerte amén? Y nosotros tenemos que cumplir cada uno con esa labor. Algunos piensan que eso lo tienen que hacer los pastores, los evangelistas. Y sí, los pastores tienen que hacer, los evangelistas también. Gracias. Pero el asunto es que somos todos. Todos. Antes había muchos pastores, todavía a lo mejor lo sigue habiendo, muy controladores, que si alguna oveja iba a testificar, a lo mejor se lo prohibían, ¿no? Pero es que Jesús dijo a todos, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, se lo está diciendo a los discípulos, no solamente a los 12. Claro que también había, por ejemplo, un pastor como, me parece que era alcalde, hermano alcalde, que iba a mi esposa, y el hombre pues tenía miedo de que alguna oveja se encontrara con algún testigo de Jehová, porque si no la hemos liado. Como no había lamentablemente mucho conocimiento de la Escritura, dijo, alguno va, se encuentra con un testigo de Jehová y la liamos, ¿no? Porque, hermanos, para poder testificar es necesario tener conocimiento de la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a llevar el mensaje de salvación a la gente? Lo que realmente gana las almas es la palabra de Dios, a través de nosotros. Y que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor. Dios no utiliza, le damos un versículo, una palabra, aquí, y entonces el que es de conversión se convierte por medio de la palabra. Amén. Pero la palabra tiene que llegar. Un testigo de Jehová, menos mal que no te fuiste a los testigos de Jehová, hija mía. Padre Santo. No, hombre, no, hay que tirarlo. Bueno, gloria al Señor. Bueno, gritamos un fuerte gloria a Dios. Así que, pues bueno, tenemos que aprender la palabra para poder testificar. Un versículo que tú puedas decir a una persona, aunque la persona a veces parece que no te haga caso, tú lanzas la palabra y esa palabra no volverá vacía. Hará el trabajo por el cual Dios la manda. Amén. Así que bueno, Dios mandó que la iglesia tenía que expandir el Evangelio. La verdad central es, el Espíritu Santo da poder y dirección para el ministerio. Porque muchas veces, evidentemente, nos preocupamos, yo me veo incapacitado, pero bueno, es el Espíritu Santo el que viene y hace la obra, ¿verdad? Cuando vemos muchos que predicaban, la palabra de Dios dice que Pedro y Juan eran hombres del vulgo y sin letras, analfabetos. Aleluya. O sea, impresionante, ¿no? Hombres del vulgo y sin letras, o sea, que eran completamente analfabetos. Sin embargo, el Señor vino con su Espíritu Santo y los utilizó y convirtieron a miles de personas. Aleluya. ¿Quién hizo la obra? Pues el Espíritu Santo. Es quien convence de pecado. Grita un fuerte amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos es a Dios en nuestro corazón. Necesitamos a Jesús. Y a través de Jesús viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Y bueno, y podía recordar, como muchas veces os he hablado, acerca de nuestro hermano Emiliano, pues que cómo Dios lo utilizó. Un hombre que no tenía mucho de aquí, pero lo utilizó con poder. Nuestro hermano Jaime, un hombre analfabeto, y sin embargo Dios lo utilizó. Estoy hablando de la obra Filadelfia, porque eran los que pues, se parecían a Pedro y a Juan, sin vulgo y sin letra, ¿verdad? Los que Dios utilizó al principio no sabían nada. Hoy día ya, lógicamente, ha cambiado.
Y bueno, y así podemos hablar de diferentes movimientos que los primeros, muchos de ellos eran gente que no tenían carrera, pero eran gente que estaban llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios. ¿Puedo gritar fuerte amén? Amén. Versículo clave, Romanos 8:14. Ahí lo tenéis, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de... Amén. Ahora, el asunto es lo siguiente. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el cual os guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a través de lo que tenemos que hacer ministerialmente, atención, y también nos guía en cuanto a lo que tenemos que hacer a nuestra vida personal. Porque Dios no quiere que ninguno se tuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito una guía para que Dios me dirija, para que Dios me hable. Esa guía es el Espíritu Santo. Y esa unción, ese poder, lo tenemos todos, aun cuando no se hable en lenguas. Porque algunos dicen, yo no hablo lengua. No, pero el convencimiento de pecado no es necesario hablar en lengua. Y cuando uno se arrepiente, eso significa que ya ha venido el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que nadie puede invocar al Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, cuando a veces nosotros nos desviamos o metemos la pata, y las cosas no han salido bien, bueno, a veces pueden ser de Dios y al principio parece que no salen bien, pero cuando las cosas se complican, posiblemente es que no hemos sabido escuchar bien la voz de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando no obedecemos o hemos escuchado mal porque tenemos intereses propios, entonces ahí no podemos echarle la culpa a Dios, porque lamentablemente la mayoría a veces le echa la culpa a Dios de los fracasos personales. Y quiero que sepas que Dios no quiere que fracases, que Dios no ha hecho nada, sino que si nos hemos equivocado, hemos sido nosotros. Amén. Claro, no puedo decir, bueno, entonces, ¿y por qué Dios lo ha permitido? Vamos a ver, pero es que Dios te ha dado una voluntad para que tú elijas y yo hagamos. Entonces, si elegimos mal, este es el asunto. Ahora, los versículos más antes de Romanos 8, leyendo desde el versículo 2, dice, así que hermanos, deudores somos, atención, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, atención, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Grita fuerte, amén. Así que aquí nos está dando unas claves en cuanto a esto de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que dice es, somos deudores, atención, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, atención, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Las obras de la carne. ¿Y qué son las obras de la carne? Bueno, en la palabra de Dios leemos pues que las obras de la carne es la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento, adulterio, fornicación, codicia, etcétera, 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 etcétera. Si alguno que dice que es creyente se mete en esas áreas y no hay un arrepentimiento, evidentemente, como aquí dice, moriremos. Porque las obras de la carne, todo lo que traen es destrucción, mas las obras del Espíritu traen vida. Amén.
Y es Jesucristo quien nos da esa vida, y cuando Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, entonces nosotros obedecemos y tenemos vida, y vida en abundancia. Amén. No es difícil, es decir, porque perfectos tampoco somos, no es complicado el vivir la vida para Dios. Porque algunos dicen, es muy difícil, es muy difícil. No es difícil. Si tenemos a Dios con nosotros, claro. ¿Verdad? Porque las cosas se nos hacen difíciles cuando lo miramos en la carne. Pero yo me di cuenta al transcurso de los años que cuando queremos y nos gustan las cosas de Dios, entonces Dios nos hace el camino más fácil. ¿Por qué? Porque hemos amado las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que hay que deleitarse en las cosas de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oye, tan fuerte, amén. Ahora, dice deleitarse. Amar a Dios. Y claro, ¿qué era amar a Dios? Lo hemos explicado muchas veces. Pero amar a Dios es cumplir con sus mandamientos. Hay gente, esta mañana hablaba con mi esposa, porque algunos cantantes que están saliendo por ahí, y hermanos, perdonadme, son un escándalo, con tatuajes por todos lados, y yo le he dicho, y cantando al Señor, he dicho a mi mujer, pero seguramente es que esto sería antes, cuando estaba en el mundo. Y no, eso es actual, esto es de ahora. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no se podía hacer. Pero eso es del antiguo. Bueno, también era del antiguo el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio. Era el Antiguo Testamento. También eso era. Cuando no amamos, quitamos lo que no interesa. Puede ser también que a veces la gente no entienda, pero en muchas ocasiones es porque no quiere, ama más esas tonterías que los mandamientos de Dios y entonces lo quita. Aleluya. Oye, tan fuerte, gloria a Dios. Ahí está la cuestión. Otros, pues, con otras cuestiones distintas. Y cada día esto es un espanto. Porque yo estoy espantado de las cosas que veo. Pastores gays. Y tú dirás, ¿un pastor gay? Pues sí. Antes no eran gay y ahora ha venido la ola de los gays y se han metido con los gays. Reprendo en el nombre de Jesús de los demonios. Pero es que lo más lamentable es que en todo el mundo iglesias evangélicas lo están aceptando. Iglesia evangélica española, la iglesia evangélica presbiteriana en Estados Unidos, la iglesia evangélica presbiteriana de Inglaterra. Todos y cada uno de estos, y otros muchos más. Ay, Señor Jesús, que es una pasada realmente. Sí. Sí, bueno, precisamente yo he hecho un vídeo de Dante Gebel esta semana, porque me van a perdonar, pero conviene, yo no me callo. Amamos a nuestro hermano Dante Gebel, amén. Tiene millones o miles de seguidores, da igual. Y el otro día salió un reportaje, una predicación de él, donde él salió hablando de los gays y las lesbianas. Pero, a ver, tenemos que amar, cuidado, puede gritar un fuerte amén. Tenemos que amar a las lesbianas, a los homosexuales. Tenemos que amar a todos. Pero una cosa es amarlos y otra cosa es estar de acuerdo con lo que hacen. Eso es distinto. Entonces nuestro mensaje no puede ser un mensaje ambiguo. ¿Qué luego ocurre? Que muchos pastores no se quieren enfrentar, se dan cuenta que si ellos predican acerca del matrimonio homosexual o de lesbianas o el LGTB y todo esto, pues se dan cuenta que hay un rechazo. Porque hay una parte de la iglesia que
que está afectando todo esto. Y hay gente que no quiere, que quiere que le sigan todos. Y entonces ahora sale el señor Dante Gebel criticando a los que... porque tú, a ver, tú, les dice así, si tú tienes un hijo gay y una lesbiana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Metiéndose con la gente. Bueno, pues que Dios nos libre, pero si hay, tenemos que amar, pero dividiendo bien el pecado. Amén. O porque sea hijo o hija, le voy a decir, está bien, si te has salido así, viva. Entonces, ¿cómo voy a salvar yo a mi hijo o a mi hija si fuera algo así? Entonces, claro, él no se quiere casar y lo que hace es traer un mensaje súper ambiguo que no se sabe dónde está, si está a favor o en contra. Y te aseguro que no lo va a decir. Y bueno, pues claro, lógicamente mucha gente le ha criticado. Eso es lo que tenemos hoy día. Eso es lo que hay hoy día, lamentablemente, aún en la propia iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, pero hacerlo con amor. Es decir, viene un homosexual, un gay, una lesbiana, le tenemos que predicar el Evangelio igual. Y le tenemos que predicar el Evangelio del arrepentimiento, igual como para todos. Porque, claro, hoy día la sociedad es como, por ejemplo, los del mundo, según qué pecados, todavía lo siguen diciendo que es pecado. Por ejemplo, alguien adultera, y bueno, depende cómo sea, dicen que sí es pecado. Pero si es un gay, no peca. No, tú estás equivocado. Entonces, ¿qué es lo que trata de con esto? De que prediquemos lo que queramos, pero cuidado no predicar contra el pecado. Que eso es lo que están procurando los gobiernos, pero que no lo van a conseguir. Porque una parte de la iglesia no quiere. Grita fuerte amén. Así que, hermanos, estén muy claros en esto. No es un mensaje, yo predico el amor de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, estaba contando yo esta semana que en YouTube, pues bueno, hice un vídeo acerca de todo esto que está pasando, los escándalos, pero siempre hablando con amor, no agresivamente, nada. Entonces lo que dije en el vídeo, algunas cosas, lo publico en YouTube, a los 5 minutos, ¡pac!, cortado. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Si no he dicho nada malo. Vuelvo a revisar y yo pensaba que era, porque había un hermano que decía música sin copyright, de oración. Entonces yo puse la música y luego me cortó y dije, bueno, tal vez es esto, y la quité. Volví a publicarlo, nada, la NAI, cortado. Dice, su vídeo no tiene la norma de la comunidad. Pues no he dicho nada. Y entonces me di cuenta que lo que dije era que el feminismo traía y enseñaba el LGTBI y adoctrinaba a los niños. Dije, ya está, ahí está, esto es. Fui al vídeo, lo quité, lo corté, y entonces puse, YouTube no me permite decir esto y lo he cortado. Pero no detectó las palabras del letrero, pero sí detectó de que el feminismo y el adoctrinamiento de niños no estaba. Y entonces ya, ¡pum!, lo publicó. Fíjate bien hasta de qué manera quieren controlar a la iglesia. Entonces, hay que reinventar el lenguaje para que podamos decir lo mismo sin que nos corten. Por ejemplo, el otro día también puse un vídeo sobre el aborto, cortado. Bueno, entonces me di cuenta que otros decían interrupción del embarazo. Me explico, cosas así. Porque es que quieren quitar hasta el lenguaje, hermano. Es increíble. Por eso, pero una cosa, mira, contra la iglesia del Señor no van a poder. Por tan fuerte amén, porque Cristo está en la iglesia. Da un aplauso al Señor, amén. Qué bueno. Bueno, pues, así que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Gritan fuerte amén. Y tenemos que hacer morir las cosas de nuestra carne. Seguimos en la próxima, que es la lectura, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos, voy a hacerlo yo la lectura, está un poquito pequeño, pero bueno, creo que llego a leerlo. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, porque los oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Amén, gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo está hablando y cómo el Espíritu Santo no se queda solo en los judíos, sino que también llega a los gentiles. Grita fuerte, amén. Esto es algo maravilloso, gloria a Dios. Así que está explicando, pero vamos a ir punto por punto. Aquí se titula el ministerio de Felipe, gozo en la ciudad. Dios permitió la persecución para que la iglesia cumpliera su ministerio. Porque aquí ocurría una cosa, ¿verdad? Jesús dijo: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces lo que ocurrió es que cuando en el capítulo 3 y 4 se nos mencionan los milagros que hace Dios a través de Pedro y Juan, se convirtieron miles. Inclusive todos los que vinieron de fuera a celebrar la fiesta de Pentecostés, pues se quedaron ahí en Jerusalén. Se quedaron quietos. Por eso cuando la Biblia nos habla de que repartían los alimentos, era porque, claro, los que habían venido de fuera, que eran miles, había que darles de comer. Entonces, claro, pensando, dijeron: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Les dejamos de morir de hambre? Entonces, claro, bueno, pues ellos lo que hicieron es cada uno poner de su dinero, de sus propiedades, comprar alimentos para todos ellos. Estaban todos con gozo, la iglesia estaba unánime, cada día se añadían más, había milagros, había prodigios, era una maravilla. Pero claro, no era el plan de Dios. Ahora, Dios no manda la persecución. Quiero que tengan esto claro. Dios la permite. Entonces, claro, los judíos, ¿verdad? Y el Imperio Romano y todo aquello que ven toda esta situación, dicen: bueno, ¿qué hacemos? Esto no puede seguir así. Y entonces, bueno, el apóstol Pablo es el encargado, antes de ser convertido, de lanzar esa persecución. Cuando lanzan esta persecución y Dios la permite, entonces la iglesia, ¡pum!, se expande. Aleluya. Entre ellos, por ejemplo, Felipe
se va a Samaria. Y esto era precisamente lo que Dios quería. Porque si nadie predica, nadie se convierte. Es necesario llevar el Evangelio. Hoy día estamos muy complicado llevar el Evangelio porque la gente rechaza. Pero hermanos, escuchen bien, es más fácil que nunca. Porque antes teníamos que salir por las calles, tratados, predicando con voz, lo hemos hecho, hay que hacerlo también. Pero hoy día, atención, el WhatsApp, que muchas veces solamente se utiliza para hablar unos con otros, se tiran horas, escriben libros, pero ¿cuántos pueden testificar a la familia mismamente? Mandarle un versículo, que lo van a rechazar, ¿vale? Pues lo rechazas, lo dejas. O bien por internet. ¿Por qué no utilizan todo eso para testificar? Amén. Así que no es tan complicado, lo que pasa es que a veces el valor falta. Pero puedes mandar un versículo, ¿verdad? De la palabra del Señor, búscate uno. Hay muchos versículos de evangelismo, envíalo. Porque es una labor que la iglesia tiene que hacer. Y hay formas de evangelizar, ¿verdad? Así que aquí lo que sucedió, que cuando expande la iglesia dice, en Hechos 8, 4 al 3 dice, pero los que fueron esparcidos, atención, está el asunto, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí hay algo muy interesante, porque claro, las autoridades judías, ni las romanas tampoco, querían que estuvieran ahí tanta gente reunida. Ellos que piensan con la mente, porque todo lo que piensa el diablo que se lo reprenda le sale mal. Vamos a lanzar una persecución y aquí se va a acabar todo. Mañana. Lanzan la persecución y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice aquí? Por donde quiera que van anunciando el Evangelio. ¡Aleluya! ¿Y qué es lo que sucede? Que si antes se calcula que había 20.000 personas en Jerusalén convertidas, pues ahora se convierten en miles y miles y miles. Gritan fuerte amén. Así que dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad. Quiero que entiendas algo muy importante. Tanto cuando Cristo estuvo, al igual como cuando Cristo se fue y deja a los discípulos y apóstoles, nota aquí que lo primero que dice que eran liberados de espíritus inmundos. Era una iglesia de poder. ¿Por tan fuerte amén? Hemos visto este mover con Carlos Anacondia, ¿verdad? Que ha sido un movimiento muy poderoso. Y ahora, en este tiempo, tenemos como una frialdad. No sé si lo has notado. ¿Por qué esa frialdad? Muchos piensan que, bueno, Dios puede levantar un hombre, evidentemente, y hacer prodigios y milagros, pero es que el problema que el avivamiento tiene que ir acompañado, porque no es la cuestión de un hombre, es la cuestión de Dios, y tiene que ir acompañado con arrepentimiento y hambre. Y quiero decirte que el problema de que hoy día no hay esas liberaciones, porque hay más demonios que nunca, hay más demonios que en toda la historia. Pero ¿cuál es el problema? La falta de arrepentimiento. La iglesia, estoy hablando a nivel general, está contaminada. Aleluya. La iglesia está contaminada. Hay gente que se piensa que es cuestión del hombre. No. Dios puede levantar a un barrendero y traer un tremendo avivamiento. Pero tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Y ese es el problema. Hoy día
la iglesia a nivel general no está andando limpiamente. En la iglesia se permiten de todos: adulterios, fornicaciones, piercings, tatuajes, diciendo que no es pecado, y más cosas que, por ejemplo, esto de los gays, cantidad de iglesias, pero cantidad, aceptando el matrimonio homosexual, casándolos. Es una cosa tremenda. Y mucha gente lo está aceptando. ¿Y queremos que Dios traiga avivamiento de esa manera? Dios no puede traer avivamiento si no es con arrepentimiento, no hay otra. Cuando la iglesia vuelva a clamar y a arrepentirse, entonces volverá a haber un avivamiento grande. Y si no lo hay, pues mira, que Cristo venga y nos lleve. Dios no puede traer avivamiento con doctrinas completamente equivocadas y erróneas, que lo que hacen es permitir el pecado. Y si tú dices algo, te miran todo, te miran raro. Hermano, ¿qué dice este? Este está atrasado, ¿verdad? Se le ha ido la olla. Pues prefiero que se vaya a la olla antes de aceptar el pecado, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Y te podría hablar de varios movimientos que en el pasado hubo avivamiento y que ahora pues no lo hay. O sea, las iglesias son grandes, pero no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Bueno, uno estudia y ve cómo era la vida antes, porque aunque yo no tengo muchos años, pero soy un poquito antiguo, cómo era la vida antes y cómo es ahora. Entonces hay una diferencia, hermano, era un abismo, ¿verdad? Era un abismo total. Pero no obstante, yo creo y tengo la esperanza en Dios de que todavía traiga un fuerte avivamiento, que se produzca ese arrepentimiento. ¿Sabe? Hubo varios hombres que Dios levantó, por ejemplo, Finney, no me acuerdo cómo se llamaba, no Benny Hinn. Hubo otro en el 1800 y algo, que eso era tremendo. Dice que él, cuando iba a una ciudad, le invitaban a iglesias, y solamente dice, cuando él ponía su pie en la ciudad, la gente comenzaba a llorar y a arrepentirse. Dice, porque la iglesia estaba en un momento igual como ahora o peor, bueno, no, peor que hoy no, pero estaba mal, y dice, y entonces trajo un avivamiento a través de la iglesia se arrepentía, y entonces venían los inconversos y se arrepentía. Dice que este hombre hubo una ciudad donde un hombre se propuso matarle, asesinarlo, porque había escuchado que él predicaba del evangelio y no quería. Esto ocurrió en Estados Unidos. Y entonces le advirtieron de que él no fuera, porque había un hombre que está preparado con en Estados Unidos se puede tener escopeta, ya ves tú lo que está viendo, pues en aquel entonces era mayor todavía, pero los cristianos no llevaban armas. Y entonces dijo, no, yo voy a ir, yo voy a predicar a esa ciudad. Cariño iba a decir, porque como hablo muchas veces con mi esposa, resulta, hermano, que nada más poner el pie en la ciudad, este hombre estaba con su arma para matarlo. Pero dicen que nada más poner el pie en la ciudad, que este hombre comenzó a llorar, y cuando viene la campaña se entrega a Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios y a su nombre. Claro, era un hombre con una fe tremenda, ¿verdad? Bien, vamos porque el tiempo se nos va. Sí. Con todo, si ha dicho hace poco que Dios no existe. El Papa de Roma, muérete de la risa. Pero que el otro día mi mujer me lo trajo y me dice, mira cariño, mira esto. Y yo, claro, uno ve esto y dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Pero sí, cuando tú vas al mensaje y ves lo que dice, efectivamente, o sea, estamos en un tiempo que es impresionante. El mundo, bueno, está ya loco más que loco. Atención, y con este punto vamos a terminar porque el tiempo se nos va. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bien, atención, porque la historia describe, bueno, he estudiado este personaje en varias ocasiones, que este Simón el Mago fue uno de los fundadores del espiritismo. La brujería y hechicería y todo lo demás ya vemos en 2 Reyes capítulo 17 que Israel peca y lo practica. Pero hay aquí, algunos historiadores dicen que este Simón fue el fundador de lo que es el espiritismo. ¿Y cuándo creen que lo fundó? Bueno, pues ustedes saben que cuando viene el apóstol Pedro aquí a Samaria, dice que el apóstol Pedro imponía las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando este Simón el Mago ve que por la mano de los apóstoles reciben el Espíritu Santo, él, que lo está viendo y que había dominado antes a la gente con mentiras y engaños, quiere hacer lo mismo, que donde él ponga la mano, la gente reciba eso de hablar en lenguas. Y entonces va al apóstol Pedro y le ofrece dinero para que le transmita ese don, y donde él ponga las manos, la gente lo reciba. Entonces el apóstol Pedro le miró y le dijo: tu dinero y tú perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Verdad? Y entonces, a partir de ahí, claro, es como que el apóstol Pedro le dijo: veo que estás en amargura, en hiel de amargura. Entonces fue prácticamente como desechado. Dicen que a partir de ahí este hombre es el que se apartó y comenzó a fundar esto de espiritismo y todas estas cosas, ¿verdad? La historia dice de esto. Ahora, quiero que entiendan que en esta época han surgido muchos Simones que han intentado e intentan todavía de apropiarse de la Iglesia. Por ejemplo, la prosperidad, la superfe, vendiendo el evangelio por dinero. Dame tanto dinero y vas a tener una casa. Dame tanto dinero y te vas a sanar. Dios mío de mi vida, hermanos, qué blasfemia. La palabra de Dios dice que Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y sanarnos gratuitamente. No es dinero, por favor. Y esta gente, que es que lo he escuchado yo, en maratones y todas estas cosas. Nosotros hemos hecho maratones, pero no hemos ofrecido milagros. Amén. Pero esta gente se ha dedicado a vender milagros y no veas tú como la cantidad de millones y millones y millones que han sacado. Sacaron tantos millones que hubo un periodista cristiano que comenzó a investigar y uno de ellos, que eran de Costa Rica, tuvieron que huir a Estados Unidos y allí se han quedado. Porque todo era ofrecer milagros y ofrecer casas y ofrecer de todo. Y uno piensa y dice: Dios mío, tan poco conocimiento en la iglesia del Señor que no entienden que eso ha sido Jesucristo quien lo ha pagado en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser que haya gente tan blasfema que se atreva a ofrecer milagros que Dios hace a cambio de dinero? Yo sé que el dinero hace falta para la iglesia, para mantener la radio, para todo. Pero ¿cómo se va a ocurrir dar un dinero y Dios te va a dar milagro? Eso es una blasfemia. Y bueno, pues ha sido una manera, eso es, por eso hay una palabra que no me acuerdo
como le llaman, que procede de este Simón, una doctrina que le llamaban simoneo o algo así, que significaba servir a Dios por dinero en aquella época ya. Es impresionante, ¿no? Así que bueno, cuando yo doy ofrenda para Dios, lo hago de corazón, no para que Él me dé nada, sino porque Él lo ha dicho en su palabra. Claro que Dios ha dicho que Dios nos va a bendecir, amén. Pero mi egoísmo no es dar para que me dé, sino lo mío es dar porque amo a Dios. Amén. ¿Amamos a Dios? Y cuando voy a pedir un milagro, yo lo que estoy pensando es en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mis pecados, por mi enfermedad. Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados. Amén. ¿Lo crees? Dar un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Jesús. Unos minutos más y terminamos. Gloria al Señor. Unos minutos más terminamos. El siguiente punto. Aquí dice, gozo en el desierto. Muy importante esto. Bueno, hemos leído y lo voy a explicar, como es un poquito... cuando hay un etíope, ¿verdad?, que viene a Jerusalén a celebrar, y este venía leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada. Ahora quiero que entiendas que un etíope pues era un gentil, y entonces Dios manda mediante un ángel a Felipe a que vaya al desierto, que era por donde pasaba el etíope. Y cuando el etíope iba, ¿verdad?, encuentra que va leyendo y dice, ponte al lado del carro de él. Entonces cuando va al lado del carro, observa que está leyendo el libro de Isaías. Y entonces Felipe le dice, ¿lees lo que entiendes? Y dice, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Entonces Felipe comienza a explicarle, fíjate, el conocimiento que tenía de la palabra del Señor, de todas las profecías bíblicas hasta llegar a Cristo. Y cuando fue al agua, entonces, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces dijo, nada, si crees, bien puedes. Y entonces lo bautizaron. Atención, porque aquí en esto del bautismo sí quiero aclarar una cosa. Hoy día, pues hay muchísimas iglesias que entra uno por la calle, se quiere bautizar y sin más lo bautizan. Yo lo he visto. Yo estaba en una iglesia donde había bautismos, entraron gente por la calle y lo bautizó. Sí, la gente... Bueno, eso es completamente erróneo. Muchos de ellos se basan en estos versículos y también cuando Pedro se convirtieron 3.000 y dijeron, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, haciendo un estudio de esto, y lo escribí en el libro, bueno, y también estudiando a otros comentaristas, lo que dicen es que no podemos comparar aquellos tiempos a estos. Porque la gente de aquel entonces, dice la Biblia, además es que lo especifica, que aquellos que se convirtieron era gente piadosa, gente que amaba a Dios, gente que cumplía los mandamientos, pero que solamente le faltaba aceptar a Jesús. No era gente idólatra, no era gente que venía del adulterio, de la fornicación, era gente completamente, creyendo en Dios, eran gente santa, pero que le faltaba conocer a Jesús. Entonces, lógicamente, esta gente lo único que necesitaba es adaptarse a la gracia de Cristo. No obstante, la Biblia nos indica que fueron enseñados. Es decir, no es que el bautismo fuera de hoy para mañana, sino que se podían bautizar y les dieron instrucciones. Así que no es comparable aquella época a esta, porque los que se bautizan eran gente piadosa, conocía la Escritura, sabían que tenían que diezmar, sabían que no tenían que adulterar, sabían que no tenían que mentir, tenían todo el conocimiento y encima no eran idólatras. Claro, ¿cómo vamos a traer eso al día de hoy? Cuando yo me convertí y claro, y a los 6 meses me bauticé, pero claro, dejé todo. ¿Por qué? Porque yo venía de una idolatría, me tendrían que enseñar que la idolatría era pecado. No se puede comparar aquello con nada. Por eso cuando alguien viene, y en esta iglesia damos clases para que la gente adquiera un mínimo conocimiento,
del compromiso que tiene con Dios. Se habla de lo de los días, se habla de los diezmos, hablamos de todo. Y entonces cuando tiene ese conocimiento, entonces se bautiza. Mínimo, tampoco es allá, ¿verdad? Más o menos podemos tardar un mes y pico en dar esas clases. Hay gente que no hace nada de esto. Y la gente se bautiza y viene el otro día un testigo de Jehová, le come la cabeza y se va con los testigos de Jehová porque no conoce nada. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a entender que es necesario aprender, ¿verdad? Si alguno lo hace, bueno, pues que Dios lo bendiga. Yo sé que también hay gente que dan la Santa Cena a los niños y a los que no se bautizan. ¿Y dónde está en la Biblia que los que no estaban bautizados podían tomar la Santa Cena? Porque Jesús lo tomó con sus discípulos, pero habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Aleluya. Y luego cuando nos habla en 1 Corintios, y nos habla que la persona que se bautiza tiene que tener conocimiento, discernimiento de lo que toma. ¿Un niño tiene discernimiento? No sabe. Hay niños que saben, que conocen, pero no saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces, es muy importante entender todas estas cosas, porque son detalles, lo cual dice la Biblia que por causa de eso viene el castigo de Dios, ¿verdad? El tomar la Santa Cena, bueno, hay que tomarla bien. Es decir, tomarla bien, ¿qué significa? Bueno, que cuando yo la voy a tomar, me examino mi vida. Si hay un pecado que estoy practicando permanentemente, no la puedo tomar. Ahora, si has pecado y hay un arrepentimiento sincero y con la intención genuina de no volver a pecar, entonces puedes tomarla. Pero si hay un pecado que se ha practicado continuamente, entonces hay que tener cuidado. Ahora, tampoco se debe dejar de tomar la Santa Cena. Vino un pensamiento, ¡ay, no la tomo! No, eso no es así. Porque tú vas a Cristo, Dios perdona y la puedes tomar. Porque una de las señales es que recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Precisamente el perdón de los pecados. ¿Por qué tan fuerte amén? Así que esto es importante. Muy bien, pues aquí estamos hablando acerca de esto, ¿verdad? Así que cuando encontraron agua, bautizó al etíope. O sea que depende de la circunstancia de la persona, como sea, se podía bautizar, pero no a todos, ¿verdad? Ya el último punto, ya sí que terminamos, 4 minutos, bueno, 3 minutos y medio. El ministerio del apóstol Pedro dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate a tu cama. Y enseguida le levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lo que aquí nos quiere reflejar es que la iglesia sigue obrando milagros. Amén. Que la iglesia, hasta que el Señor venga y nos arrebate, tiene que seguir haciendo milagros. En el nombre de Cristo, grita fuerte amén. Es cierto que, claro, hoy día se confía mucho en la medicina y tal vez haces un llamado y no te salen porque como ya el médico lo ha sanado, aleluya. Pero creo que es bueno tener fe y pedir a Dios y no cansarse de orar. Porque nosotros a veces queremos que el Señor sea como vino el niño. Oro, pum, ya. Y a veces Dios quiere un poquito más. Oye, órame, búscame, ¿verdad? Porque el que sana soy yo y yo sano mejor que los médicos. Amén. Gloria al Señor.